La ruta sin salida era finales de la tarde, y mi familia y yo estábamos regresando de un viaje largo. Todos estábamos cansados, pero el clima estaba tranquilo, y la Ruta 57 parecía ser una carretera tranquila. Soy de esas personas que disfruta de buena música en el coche y de unas cuantas charlas durante los viajes, pero ese día había algo raro. Estábamos de vuelta a casa, camino a la Ciudad de México, cuando de repente el GPS hizo un cambio brusco de ruta, redirigiendo por colisión en el frente, decía el mensaje. Al principio me desconcertó un poco, pero lo acepté. A veces pasan accidentes y nos desvían, ¿no? La carretera alternativa que el GPS sugirió parecía improvisada. Era un camino de servicio estrecho y deteriorado. Al principio pensé que solo sería un tramo hasta volver a la carretera principal, pero pronto me di cuenta de que la situación estaba tomando un giro raro. El asfalto estaba agrietado, con enormes baches y una capa fina de polvo cubría todo. A cada kilómetro el camino se hacía más angosto, más sombrío, y los otros coches desaparecían como si se los hubiera tragado el lugar. Le pregunté a mi esposa si sabía por dónde íbamos, pero ella estaba tan molesta con el desvío como yo, y me contestó que ni ella sabía. Lo que sí sabía, y lo que comenzó a preocuparme, era que ya no veía ninguna señal de tráfico. Solo el camino, con árboles secos y una sensación de aislamiento que aumentaba con cada kilómetro. En algún momento, cuando la carretera empezó a estrecharse de verdad, vi una placa desgastada, casi invisible, que decía: «Última oportunidad, regrese». Esa placa me dio un escalofrío. Pensé, está bien, tal vez sea una advertencia común, pero no puedo ignorarlo. Miré a mi esposa y le dije, «Deberíamos dar la vuelta, esto no está bien». Ella, con el rostro cansado y un poco molesta por todo el desvío, me respondió, «No vamos a dar media vuelta ahora, ya estamos demasiado lejos. Sigue adelante». Quería escuchar lo que ella decía, pero algo en esa señal me estaba alertando, algo que no podía dejar pasar. Miré por el retrovisor y vi que, sin importar hacia dónde mirara, la carretera detrás de nosotros se veía cada vez más vacía, como si la realidad comenzara a desvanecerse. Decidí seguir, pero lo extraño fue que conforme avanzábamos, el ambiente comenzaba a cambiar de manera sutil, casi imperceptible. El paisaje alrededor se volvía menos natural, más desolado. Los árboles secos se acercaban cada vez más, como si nos estuvieran observando. El viento se sentía más frío, más cortante. El coche empezó a fallar. El motor sonaba raro, pero intenté no preocuparme demasiado. Tal vez era solo por el cansancio. El GPS también estaba fuera de señal, y los mensajes en el teléfono no llegaban más. Comencé a pensar que quizás me había perdido mucho más de lo que imaginaba. La sensación de estar siendo observado, de que algo o alguien nos seguía, era casi palpable. Era como si la carretera nos estuviera tragando, llevándonos a un lugar del cual ya no había escapatoria. De repente, el coche dio un fuerte brinco, como si hubiéramos pasado por encima de algo, pero al mirar, no había nada. La carretera parecía cada vez más intransitable, y el sonido extraño que venía del motor solo empeoraba. Intentaba mantener la calma, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. Miré por la ventana y vi que a nuestra izquierda había un abismo profundo, como si la carretera hubiera sido cortada por algo que no lograba entender. El cielo se oscurecía más rápido y sentía una presión en el pecho. Mi esposa comenzó a inquietarse, y los niños, en el asiento trasero, estaban extrañamente callados, lo que no era normal, ya que siempre se distraían durante los viajes. El silencio se volvió insoportable, y fue entonces cuando noté que el sonido del motor también parecía desvanecerse. Era como si el coche hubiera dejado de existir en ese momento. Intenté mirar hacia atrás, pero lo que vi me paralizó de inmediato.
La carretera por la que habíamos pasado había desaparecido. Ya no era un camino. Lo que antes era asfalto y polvo ahora se había convertido en un abismo, una caída sin fin. Miré hacia adelante, desesperado, y me di cuenta de que el camino por delante se estrechaba aún más, como si estuviera siendo arrastrado hacia una montaña oscura. Mis instintos me gritaban que debía dar la vuelta, pero cuando miré por el retrovisor no había forma. El camino por el que habíamos venido simplemente ya no estaba. Era un precipicio repentino, una caída que se abría detrás de nosotros. La sensación de estar atrapado en ese lugar se apoderó de mí, y el miedo se volvió real, palpable, casi insoportable. La presión en mi pecho aumentaba a cada segundo, y fue entonces cuando una extraña niebla comenzó a descender sobre la carretera. Era como si algo se estuviera apagando, como si todo a nuestro alrededor se desvaneciera lentamente. No veía nada más allá de unos metros. El silencio se hizo absoluto, un vacío pesado que ni el viento rompía. Los niños empezaron a llorar, lo cual hizo que la ansiedad dentro de mí creciera aún más. Mi esposa intentó calmar a los niños, pero su voz temblaba. Miré el volante, mis manos sudaban, mis dedos parecían no tener fuerza para sostenerlo. ¿Qué demonios está pasando?, pensé. Todo lo que había en el aire me decía que estábamos atrapados en algo que no podíamos entender. A lo lejos, en medio de la niebla, algo apareció, una figura, o más bien una silueta borrosa que se movía lentamente hacia nosotros. Al principio pensé que era un árbol, pero la forma no era normal. Era alta, delgada, y sus contornos parecían distorsionarse como si fueran hechos de humo. No había detalles claros, pero la sensación de que nos observaba era inconfundible. De repente el motor del coche hizo un sonido extraño, como si hubiera encajado en una marcha errada, y el coche empezó a avanzar sin que yo pudiera controlar nada. El volante se volvió pesado y sin querer lo dejé llevar. En ese instante la figura se acercó aún más, y el aire se hizo más frío. A medida que avanzábamos hacia esa presencia, mi cuerpo se llenó de un pavor que nunca antes había sentido. No sabíamos qué nos esperaba, pero el terror en el ambiente era palpable. La figura frente a nosotros se volvió más nítida, y con cada paso que daba el coche sentía que algo dentro de mí se rompía, como si estuviera siendo arrastrado por algo mucho más grande que yo. La silueta parecía estar hecha de sombras, pero con un brillo extraño, casi etéreo. Al principio no podía distinguir si era un ser humano, un animal o algo completamente diferente, pero su presencia se sentía demasiado real para ser solo mi imaginación. El aire se volvió aún más espeso y el ruido del coche desapareció por completo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podíamos ir hacia adelante ni hacia atrás. Estábamos atrapados en un espacio que no pertenecía a este mundo. De repente, la figura levantó un brazo como si nos estuviera señalando y una oleada de frío intenso nos envolvió por completo. En ese instante, el coche frenó bruscamente y nos quedamos inmóviles, con los ojos fijos en esa entidad. Mis hijos gritaban aterrados en los asientos traseros y mi esposa me miraba sin saber qué hacer. No pude moverme. El miedo me había paralizado por completo. Fue entonces cuando, en un susurro bajo pero claro, escuché una voz, no proveniente de ningún lugar físico, sino directamente en mi cabeza. No deberías haber llegado aquí. Las palabras resonaron con una intensidad que me dejó sin aliento. El miedo se convirtió en pánico, y fue como si una fuerza invisible nos estuviera empujando hacia esa figura, hacia el abismo. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. La niebla que nos rodeaba comenzó a disiparse lentamente, como si la misma figura hubiera liberado una especie de energía que nos dejaba ver un poco más claro. La carretera, aunque aún angustiante, se volvió menos opresiva, pero lo que vi me heló la sangre. A lo lejos pude ver un camino que se bifurcaba.
A la derecha había una señal que decía «Regreso al mundo real», pero la flecha apuntaba hacia un camino completamente desmoronado, cubierto por piedras y escombros. La otra señal, sin embargo, no tenía palabras, solo una silueta de una puerta cerrada, como si nos invitara a caminar hacia algo desconocido. Miré a mi esposa, y aunque sus ojos reflejaban un miedo palpable, pude ver en su rostro un destello de desesperación, como si ella también estuviera buscando una salida, cualquier salida. No sé por qué, pero sentí que si tomábamos el camino correcto, lo que sea que estuviera allí, podría dejarnos ir. No dudé ni un segundo y, sin saber exactamente qué estaba haciendo, giré el volante hacia la señal del mundo real. El coche, como si tuviera vida propia, comenzó a moverse por ese sendero caótico. Mientras avanzábamos, la figura detrás de nosotros se desvaneció lentamente, como si ya no estuviera interesada en nosotros. Pero el aire seguía siendo denso, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Con cada kilómetro que recorríamos, el camino se volvía menos intransitable, y aunque no entendía lo que estaba pasando, sentí que estábamos dejando atrás una pesadilla, aunque no sabía si habíamos escapado realmente de ella. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el coche comenzó a descender por una pendiente más suave. La niebla finalmente se disipó por completo, y la sensación de opresión en el aire empezó a disminuir, aunque no del todo. Cuando llegamos a la base de la colina, la carretera volvió a ser un asfalto normal, aunque desolado. Miré por el retrovisor, y por primera vez en horas, no vi nada extraño. Solo la carretera vacía detrás de nosotros. El silencio era profundo, pero al menos sabíamos que ya no estábamos atrapados en ese lugar extraño. Sin embargo, mi mente seguía agitada, tratando de comprender lo que había ocurrido. ¿Era un truco del GPS? ¿Una falla de la señal? No, algo mucho más grande estaba en juego. Algo que no quería que entendiéramos y que a pesar de haber escapado, todavía sentía que nos seguía. Cuando llegamos al primer pueblo en la ruta, mis manos seguían temblando y mi corazón aún latía acelerado. Decidí parar en una pequeña tienda de abarrotes para intentar tranquilizarme. Mientras mi esposa y los niños entraban, me quedé unos segundos en el coche mirando la carretera vacía. Fue entonces cuando, en un susurro casi imperceptible, escuché una voz nuevamente, esta vez mucho más cercana. «Te estamos observando. No te olvides de nosotros». Volteé rápidamente, pero no había nadie. El pueblo seguía tranquilo, las luces de las casas brillando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía, por alguna razón inexplicable, que no todo había terminado. De alguna manera había escapado, pero algo en esa carretera seguía esperándonos, allá, donde nunca debemos regresar. Nos quedamos en ese pueblo por un par de horas, intentando recobrar el aliento y convencernos de que todo había sido una pesadilla provocada por el cansancio o alguna clase de fallo en el GPS. Pero no pude dejar de pensar en la sensación que nos invadió mientras cruzábamos esa carretera solitaria, en la figura que nos observaba en la niebla y en las palabras que aún retumbaban en mi cabeza. «Te estamos observando». Decidimos seguir adelante, pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observados nunca desapareció. Cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que algo seguía ahí, justo fuera de mi campo de visión, acechando desde las sombras. Hoy, mucho tiempo después, aún me pregunto qué sucedió en ese camino, si realmente era solo una falla técnica o si había algo mucho más oscuro en juego. Nunca he vuelto a ese lugar, ni siquiera cerca. Y aunque trato de olvidar, a veces, en las noches más silenciosas, siento esa misma presión en el pecho, como si no hubiéramos escapado completamente de lo que nos siguió. No sé qué habría pasado si hubiésemos tomado la otra ruta, la que no tenía señales.
No quiero saberlo. Lo único que sé con certeza es que, de alguna manera, salimos vivos de ese lugar, pero algo o alguien aún espera a que volvamos, y no tengo la menor intención de hacerlo. La carga que respira yo me llamo Oscar. Tengo 39 años y llevo más de 15 manejando tráiler por todo México. Soy originario de Torreón, pero desde hace unos años vivo en San Luis Potosí con mi esposa y mis 2 hijos. Esta historia que quiero contar me pasó en octubre del año pasado, cuando me tocó hacer una ruta de Saltillo hasta Querétaro, una de las más pesadas por el tráfico, pero también de las más tranquilas, o eso pensaba yo. Aquel día salí como a las 5 de la tarde de Saltillo, después de que la empresa me asignara una carga cerrada y clasificada con el típico sello rojo. En el manifiesto decía equipo industrial no perecedero, lo cual no es raro, y por el peso del remolque todo parecía normal. No hice muchas preguntas porque en este trabajo, mientras paguen puntual y la carga venga sellada, uno no se mete. El remolque era uno de esos blancos, un poco desgastados, con una calcomanía vieja que decía frágil, no golpear, pero sin marcas de empresa visibles. Al engancharlo, noté que tenía un olor raro, como a humedad y plástico caliente, pero con todo lo que uno maneja hay olores que simplemente ignoras. Me despedí del encargado del patio, un señor moreno, bajito y muy serio que ni siquiera me miró a los ojos, y arranqué. La tarde estaba clara, sin lluvia, y el camino se fue haciendo cada vez más oscuro conforme pasaban los kilómetros. Hasta ahí todo normal. Puse mi playlist de cumbias viejas y fui dejando atrás las luces de Saltillo. Pero algo empezó a sentirse raro justo cuando entré al tramo de la Ruta 57, pasando por Matehuala. Era como si el aire dentro de la cabina se pusiera más pesado, y cada tanto sentía una especie de vibración extraña, como si algo se moviera dentro del remolque. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez algún problema con la suspensión, pero la vibración no era constante. Venía en intervalos, como si algo respirara. Sí, sé que suena raro, pero era justo eso, una especie de expansión y contracción lenta, profunda, como un suspiro gigante que venía desde la parte de atrás del tráiler. Le bajé al volumen a la música y me quedé en silencio por unos minutos. Y ahí fue cuando lo escuché por primera vez, un golpe seco, como un puñetazo fuerte contra la pared interna del remolque. Frené en seco, el corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Me quedé quieto, con las manos apretadas en el volante. No podía moverme. Fueron unos 30 segundos. Y luego, otro golpe. Esta vez, acompañado de lo que juro que fue una especie de jadeo, como alguien sin aliento. Intenté convencerme de que era una falla mecánica, algo suelto entre la carga. Pero la duda ya se me había metido en el cuerpo como espina. Me pasé los siguientes kilómetros con la piel erizada, mirando por los espejos como si algo fuera a aparecer. Ya era de noche cuando pasé por San Luis de la Paz, y ahí decidí parar en una gasolinera para revisar desde fuera. Caminé alrededor del remolque con mi linterna, revisando las llantas, los sellos, las bisagras. Todo se veía bien. Pero justo cuando pasé por la parte trasera, sentí un aire tibio salir por una rendija del portón. No era posible. El remolque estaba completamente cerrado. Acerqué la mano y confirmé. Por alguna razón, el aire dentro del tráiler estaba más cálido que el de afuera, como si hubiera alguien respirando ahí dentro, desde hacía rato. Volví a la cabina con el estómago hecho nudo. Pensé en llamar a mi supervisor, pero algo me decía que si paraba la ruta por una sospecha sin pruebas, me iban a tachar de exagerado, o peor, de loco. Así que seguí manejando, repitiéndome que era solo aire caliente acumulado. Pero apenas retomé la autopista, el sonido volvió. Más claro esta vez, un golpeteo intermitente, como si alguien tocara la puerta desde adentro con los nudillos. 3 golpes. Pausa. 2 más. Pausa. 1 solo. Y luego nada.
Me empecé a sentir como un animal enjaulado, atrapado en la cabina con el corazón queriendo salirse por la garganta. Incluso bajé las ventanas para respirar aire fresco, pero solo entró un viento seco y denso que traía olor a tierra mojada, aunque no había llovido en horas. A unos 10 kilómetros de San Juan del Río, algo dentro de mí me obligó a detenerme. No fue miedo exactamente. Fue más como una urgencia, una necesidad de ver con mis propios ojos qué estaba cargando. Me orillé en un punto donde la carretera se abre un poco, entre dos tramos de cerro bajo, sin luz alguna. Apagué el motor y bajé. Caminé despacio hacia la parte trasera, sintiendo el crujido de la grava bajo mis botas, como si fuera el único sonido del universo. Y ahí lo vi. El candado rojo. Estaba abierto, no roto. Abierto, como si alguien tuviera la llave. Me paralicé. Miré a mi alrededor. La oscuridad era total, apenas iluminada por la luz blanca de mi linterna que parecía tragada por la negrura. Tragando saliva, me acerqué a la manija y abrí las puertas. El interior del remolque olía a encierro, a sudor viejo y plástico derretido. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba el fondo, esperando encontrar cajas, tarimas, lo que fuera que uno esperaría como equipo industrial. Pero no. Lo que vi me dejó helado. No había maquinaria, ni piezas, ni herramientas. Solo había botellas de agua vacías, cientos de ellas, esparcidas por el piso como si hubieran sido arrojadas con prisa. Algunas estaban aplastadas, otras todavía tenían la tapa puesta, pero todas estaban secas, completamente vacías. A un lado, en la esquina más oscura, había un colchón viejo, sucio, manchado con algo que parecía sangre seca en los bordes. Era un colchón de una sola plaza, con los resortes saliendo por un lado y una frazada enrollada encima, como si alguien hubiera dormido ahí. No me atreví a acercarme mucho. Estaba a punto de cerrar las puertas y largarme de ahí cuando vi la marca en la pared. Era una huella de mano, pero no una cualquiera. Era una mano izquierda perfectamente formada, marcada con una humedad oscura que todavía brillaba bajo la luz. No estaba seca, estaba fresca. Aún goteaba. Me acerqué sin querer, como si algo me empujara, y noté que la marca bajaba lentamente por la pared, como si acabara de ser puesta segundos antes. No había nadie ahí, ni rastro de vida, solo ese colchón, las botellas vacías, y esa maldita huella que parecía decirme, todavía estoy aquí. Sentí un escalofrío tan fuerte que me hizo retroceder. Cerré las puertas con un impulso torpe, volví a poner el candado, aunque no sabía para qué, y subí de nuevo a la cabina, sin mirar atrás. Arranqué con las manos temblando, sin atreverme a mirar por los espejos. Sentía que si lo hacía, iba a ver a alguien ahí atrás, parado en medio de esas botellas, mirándome. Todo el camino hasta Querétaro fue un tormento. No puse música, no comí, no hablé con nadie. Cada tanto, el tráiler hacía ruidos sordos, crujidos que no sabría decir si eran por la velocidad o por algo más. Me repetía a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, que probablemente alguien había usado ese remolque antes para pasar migrantes, que el colchón y las botellas eran restos de eso, pero no podía dejar de pensar en esa huella fresca. ¿Cómo explicarla? ¿Cómo explicar el hecho de que el candado se abrió solo? Me sentía como si llevara a alguien conmigo, como si algo se hubiera subido cuando abrí las puertas, o quizá ya venía ahí desde antes. Al llegar al patio logístico en Querétaro, lo primero que hice fue reportar que el candado venía abierto. El supervisor me miró con cara de fastidio, como si ya hubiera escuchado eso 1000 veces. Me acompañó hasta el remolque y lo abrimos juntos. Lo que había dentro ya no era igual. Las botellas seguían ahí, sí, pero estaban ordenadas en filas como si alguien las hubiera alineado. El colchón estaba perfectamente extendido, con la cobija doblada sobre él, y la pared estaba limpia. Ni rastro de la huella, ni una mancha.
El supervisor me miró con esa expresión de «te estás volviendo loco», y no dije nada. Solo firmé el documento de entrega y me fui sin mirar atrás. Pero mientras caminaba hacia la salida, sentí algo que me heló la sangre. Un suspiro cálido, en mi nuca, como si alguien se despidiera de mí. Después de eso, pedí unos días libres. No podía dormir bien, me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien respiraba debajo de mi cama. Mi esposa me decía que hablaba dormido, que murmuraba cosas como «ya basta» o «déjame salir». Yo no recordaba nada. Solo tenía ese recuerdo constante de la mano húmeda, de las botellas vacías y de ese olor tibio a encierro. A la semana decidí volver a Saltillo y hablar con el encargado del patio, ese mismo señor bajito y moreno que me había entregado el remolque. Cuando le mencioné el número de serie del tráiler, su expresión cambió por completo. Se quedó quieto por unos segundos y luego me llevó a un costado del estacionamiento, donde había varios remolques abandonados. Señaló uno y me dijo, «Ese lo teníamos fuera de circulación. No sé quién te lo dio, pero ese tráiler lleva 2 años sin usarse». Me congelé. Revisamos los registros juntos y efectivamente, ese remolque había sido retirado después de que lo encontraran abandonado en un tramo cerca de la frontera, con señales de que lo habían usado para tráfico de personas. Lo más macabro fue lo último que me dijo, ya casi en un susurro. Cuando lo encontraron había un solo cuerpo adentro, una mujer, deshidratada, la mano pegada a la pared, como si estuviera pidiendo ayuda hasta el final. Desde entonces, cada vez que paso por la Ruta 57, especialmente en las noches cerca de San Juan del Río, bajo la velocidad sin pensar. A veces, cuando no hay otros vehículos cerca, juro que escucho esos 3 golpecitos. 3, pausa, 2, pausa, 1. Como si alguien me siguiera recordando que no la ayudé, que abrí la puerta pero no quise ver.